Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Hoy es viernes 11 de septiembre de 2020 y me presento. Soy la licenciada en nutrición Ileana Fajardo, directora de nutrición de los servicios de salud de Yucatán. Y quisiera darles la más cordial bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar de hoy. Y hoy tenemos a una nutrióloga excelente que trabaja con nosotros aquí en la Secretaría de Salud de Yucatán y que les trae un tema que pues será de mucho interés para todos quienes nos escuchan y si no lo es, que debería de ser de mucho interés también para todos los que nos escuchan. Así que ya seas un profesional de la salud, un padre de familia, un maestro, alguien que está a cargo de la alimentación o de educar, ¿verdad?, a un menor de edad, pues me parece que es muy, muy importante que pongan mucha atención al webinar que tendremos el día de hoy. Quiero formalmente presentarles a Gaby. Hola Gaby, buenos días. Hola, buenos días. Gaby Gracias. ya nos había acompañado a un webinar anterior, pero les voy a platicar un poquito también de su trayectoria. Gaby es nutrióloga, educadora en diabetes, es certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, tiene una maestría en tratamiento integral de la obesidad y síndrome metabólico, es delegada en Yucatán de la AMPAC, que es la Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus complicaciones, y por supuesto estamos muy contentos de que ella sea parte del equipo y es nutrióloga aquí de la Dirección de Nutrición. Entonces, Gaby viene a platicarnos hoy este tema tan importante que así como la alimentación es importante, a veces como que las bebidas se nos olvidan un poco y las bebidas también juegan un papel muy, muy importante en la salud. Pero como vamos a ver el día de hoy y como escuchamos el día de ayer con el doctor José Aguilar, cuando hablamos ya de temas muy particulares como la salud renal, por ejemplo, la salud de los riñones, también ahí las bebidas juegan un papel muy, muy importante y debemos de empezar a cuidar pues nuestros órganos, ¿verdad? Desde muy pequeños, ¿no? Y finalmente pues en la edad, en la infancia, pues es donde formamos las bases para tener una mejor salud cuando seamos adultos. Entonces, quienes nos acompañan en Facebook Live, ahí donde están los comentarios, si quieren hacerle alguna pregunta a Gaby, hágansela y con mucho gusto yo se las voy a ir pasando. Y aquí en Zoom tenemos habilitada la parte de preguntas y respuestas también para que puedan hacer sus comentarios o preguntas o inquietudes que tengan con respecto al tema. Pues Gaby, ya no te robo más tu tiempo, te cedo al auditorio para que puedas ya compartir tu pantalla y comenzar. Amable, muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Me pueden decir si se ve bien? Sí, de acuerdo. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de platicar acerca del consumo de bebidas para prevenir daños renales durante la infancia. Esta es una plática intuitiva porque creo que todos ya sabemos cuál es la respuesta, pero bueno, vamos a ahondar un poquito en ella con un poquitito de evidencia científica, porque no crean que hay mucha, acerca de los beneficios o los daños a la salud que pueden representar ciertos. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver las tendencias nacionales en el consumo de bebidas, las generalidades, las recomendaciones de la OMS sobre el consumo del azúcar. ¿Por qué somos adictos al azúcar? Realmente hay una adicción al azúcar. Los tipos de bebidas y les comento poca evidencia científica sobre el consumo de las bebidas y algunas recomendaciones y bueno, las conclusiones que les adelanto, una de ellas la tomé de la excelente nutrióloga que nos habló en estos días acerca de la cantidad, la pone el niño y el tipo de alimento la pone el papá. Empezamos con la conclusión, ¿sí? Y se la tomo, se la robo porque me pareció excelente. Entonces, sobre eso vamos a platicar un poquito. Para comenzar, es importante saber quién necesita atención. Estamos frente a una cadena de enfermedades y de complicaciones que necesitan atención urgente, pero también esto nos puede abrumar como personal de salud, como padres de familia, como personas que estamos directamente atendiendo pacientes,
porque no sabemos por dónde entrarle, si por el lado de la diabetes, de la obesidad, si la persona ya presenta algún problema de pie diabético o la hipertensión, su corazón ya está teniendo problemas. Déjenme comentarles que si tenemos enfocados nuestras estrategias hacia una parte en específico, todas las demás enfermedades se van a ver beneficiadas. De igual forma, si descuidamos alguna situación, en este caso de la alimentación, todas las enfermedades se pueden ver agravadas. Entonces, tenemos buen tiempo. Sí estamos un poquito saturados, obviamente, porque se nos están juntando las enfermedades. Ya la desnutrición está conviviendo con la obesidad de niños, pero podemos hacer mucho como personal de salud. Y si hay personas que no están directamente relacionadas con la atención a la salud, pero son papás, son maestros, tienen niños alrededor, necesitamos tener ya la conciencia de que hay que actuar de inmediato. La primera bebida de nuestra vida, efectivamente, pues es la lactancia materna, que según la ENSANUD 2018, los primeros resultados se ha comparado que afortunadamente la lactancia materna exclusiva durante por lo pronto, los primeros 6 meses ha aumentado en los últimos tiempos. Entonces, esto es importante, hay que ponerle atención porque es una muy buena noticia. Uy, perdón. El hecho de que se esté favoreciendo la lactancia materna, ya que esta es la primera bebida y no necesitamos darle algún líquido extra al bebé durante los primeros 6 meses que la leche materna. Esos tecitos, esas preparaciones que la abuelita a veces nos dice, se recomienda que no sean como que tomadas en consideración ahorita. ¿Qué pasa con el consumo de alimentos recomendables? También en esta última encuesta de nutrición y salud que se tuvo en el año 2018, bueno, sabemos, afortunadamente el agua sigue teniendo un muy buen porcentaje de consumo, sin embargo, no es el 100%. Estamos teniendo un 20, 21% ahí medio perdido, que le están utilizando otro tipo, o están ocupando ese espacio, otro tipo de bebidas que no son recomendables. Ahorita vamos a ver de cuáles se trata. En la edad de 1 a 4 años y de 5 a 11 años, que es el tema que nos convocan el día de hoy, estamos entre un 85 y un 88%. Debería ser el 100% de los chicos tomando agua. Y si se fijan aquí, lácteos también tiene un gran porcentaje de consumo, que si bien es cierto la leche se recomienda hasta medio litro al día, pues hay muchos sucedáneos de la leche que se están abusando y que contienen grandes cantidades de azúcar, como veremos más adelante. Con relación a el consumo de alimentos no recomendables, también tenemos un alto porcentaje de consumo de bebidas no lácteas endulzadas. Aquí viene el problema de todo nutriólogo. Tenemos una gran variedad de bebidas que, si bien no contienen leche, que a veces puede producir algún efecto en la digestión de los niños, pues tienen grandes cantidades de azúcar y su consumo ha sido de menos a más. Estamos teniendo una cantidad equiparable entre el consumo de agua y bebidas endulzadas. Eso es terrible por todas las situaciones de salud que conlleva. Ahora, las bebidas lácteas endulzadas de las que les hablaba hace un momento, también tienen un consumo bastante elevado, dejando a un lado el consumo de agua, que debería ser la principal fuente de hidratación en esta edad. ¿Qué pasa en México con la enfermedad renal? Déjenme decirles que no se ha medido como se requiere la prevalencia de enfermedad renal en México. No hay muchos datos. Hay una fundación, que es la Fundación Renal, que da alguna luz acerca de la cantidad de personas que tienen enfermedad renal, y se estima que 150,000 personas tienen ya enfermedad renal crónica, que en los próximos años esta cantidad se va a duplicar. Esas son las tendencias que se tienen hasta el momento. Y bueno, en cuestiones económicas, podemos considerar que es un gasto catastrófico para la familia el que una persona del integrante familiar pues tenga que someterse a la diálisis, ya que
considerando los costos actuales, está a más de 17,500 pesos al mes. Que eso creo que es muy difícil que una familia digamos que de la regular, de la normalidad, pueda cubrir esa cantidad de dinero aparte de los gastos familiares que conlleva. La enfermedad renal crónica tiene diversos orígenes. Primero son los antecedentes familiares, los cuales se sabe que hay un componente hereditario muy fuerte. Si somos personal de salud y podemos indagar un poquito más acerca de si hay antecedentes en la familia de diálisis o de trasplante, bueno, ese es un foco rojo para que pongamos más atención sobre los pequeños en este caso. ¿Por qué? Porque sabemos que finalmente pueden desarrollar también la enfermedad renal crónica como parte hereditaria. Otro de los factores de riesgo son los problemas de salud. Sabemos que la enfermedad renal crónica es una comorbilidad de la hipertensión, de la diabetes, y pues por eso también debemos de tener muchísimo cuidado tanto en los niños como en las personas adultas. Otro origen es el origen étnico. Se ha visto que tanto las personas de África como los asiáticos y los latinoamericanos tenemos más propensión a padecer problemas de riñón. Entonces, cuidado. A menos que seamos de otra etnia, pues hay que tener mucho cuidado porque nuestros riñones son más susceptibles a padecer enfermedad renal crónica. Otra de las causas es el estilo de vida. Aquí se maneja mucho el tomar medicamentos, que también puede producir daño renal. Sin embargo, en el estilo de vida podemos incluir también pues, la alimentación, que es una forma en la que se promueve que el riñón tenga más carga y empiece a fallar. No hay que recordar mucho que somos el primer lugar de obesidad infantil. Como les decía, todas las enfermedades como que vienen de la mano, vienen agarraditas de la mano. La obesidad, con la diabetes, con la hipertensión y la enfermedad renal. Entonces, imagínense, si ya tenemos un factor de riesgo tan fuerte como es la obesidad a nivel infantil, pues quiero que dimensionemos el problema, pero también la solución que está en nuestras manos. Aparte de promover la reducción de peso en este tipo de población, debemos cuidar mucho qué es lo que comen y lo que beben estos niños, porque aparte de la obesidad, con todos los problemas que conlleva tener obesidad, pues está la enfermedad renal. Estas imágenes realmente son tremendas. ¿Por qué? Porque retomando mucho, y de verdad se me quedó mucho, el hecho de que los papás somos quienes decidimos qué le damos a nuestros hijos y los hijos deciden cuánto toman o comen de lo que les damos. Imagínense la responsabilidad que tenemos al presentarles estas imágenes de qué le estamos dando a nuestros hijos para que se hidraten. En la parte inferior de la imagen podemos ver que los niños obviamente van a preferir un refresco o una bebida endulzada a tomar agua. Inicialmente, cuando ellos tienen sed, desean tomar agua, pero aquí viene la mano siniestra, y permítanme decir esto, del padre o de la madre o del cuidador, que les propone un cambio nada saludable del agua por una bebida endulzada. Las recomendaciones de la OMS acerca del consumo de azúcar añadida en adultos, pues equivale a 12 cucharaditas extras. Y para los niños estamos hablando de la mitad. Imagínense que un niño de las imágenes anteriores pues está duplicando, triplicando o quintuplicando las recomendaciones de la OMS, y esto va a traer como consecuencia pues daños a la salud. ¿Por qué somos adictos al azúcar? Bueno, en este estudio que está muy interesante, les dieron a los participantes a consumir tanto azúcar como este tipo de droga, cocaína, y los sometieron a una tomografía para ver qué centros del cerebro se estimulaban al consumo de estas sustancias. Se dieron cuenta que se estimulaban estos centros en donde se genera el neurotransmisor dopamina, y la dopamina está considerada como una hormona de placer. Entonces,
se estimulan los mismos centros, tanto con el azúcar como con la cocaína. Esta es la primera impresión. Segunda impresión, la dopamina se estimula con el consumo de azúcar. Sin embargo, al paso del tiempo y al consumo crónico del azúcar, ya no se produce tanta dopamina. Entonces, nuestro cerebro, ¿qué nos va a pedir? Pues, por favor, consume un poquito más para que produzcas la misma dopamina. Entonces, necesitaríamos consumir más azúcar para producir la misma cantidad de dopamina, y este es el inicio de la adicción, que con mayor cantidad, en este caso de azúcar, se produce la misma cantidad de dopamina que se producía al inicio del consumo de azúcar. Entonces, tendríamos que estar consumiendo cada vez más azúcar y más azúcar a lo largo del tiempo, pues para producir una cantidad de dopamina que nos mantenga tranquilos en cierta forma. Por eso es que somos adictos, y me atrevo a decir esta palabra de adicción al azúcar porque nuestro cerebro nos lo pide. Entonces, aquí viene el problema de que le estemos fomentando a los niños pues que consuman azúcar a edades tempranas. ¿Cómo podemos ver el consumo de azúcar en México? Bueno, aquí tenemos una gráfica muy interesante en donde podemos ver en color amarillo la cantidad de azúcar que se le ponía hasta el año 2010 a los refrescos en amarillo. Es una cantidad impresionante. Y les voy a decir algo. Cuando el organismo toma calorías líquidas, no le llenan. Al cerebro lo que le gusta es escuchar el crunchy, crunchy, crunchy. Por eso todos los alimentos ultraprocesados, considerados como chatarra, truenan. ¿Por qué? Porque eso hace que el cerebro diga, pues está comiendo y entonces es algo rico. Pero cuando bebemos algo, no hacemos ningún sonido y el cerebro como que pasa de largo esas calorías, y obviamente toda la reacción metabólica pues va a estar disminuida porque no hay ese estímulo de que estamos consumiendo algo. Entonces podemos ver que el azúcar, para empezar, hasta el año 2010, es una cantidad enorme la que se encuentra en los refrescos. ¿Qué pasa? Que gracias a que somos adictos al azúcar, la cantidad de refrescos en los últimos años se ha duplicado. Mundial de consumo de refresco es de 100 vasos, y no es poquito, esto es al año, de 250 mililitros. En Estados Unidos son 400 vasos por persona al año. En México el promedio nacional son 600 vasos, 150 litros, que si los consideramos ya con las últimas actualizaciones son 163 litros de refresco por persona al año. Pero vean esta causa este estado de México que es Chiapas, que incluso ya hay hasta una película, un cortometraje muy interesante que les recomiendo que lo vean, acerca del consumo tan impresionante que tienen en Chiapas, que son 3.285 vasos de refresco por persona al año. Eso representa 821.25 litros por persona de refresco. Es una cantidad impresionante la que se están consumiendo, y obviamente esto va a traer como repercusión daños a la salud que no tardan en aparecer. Vamos a hablar un poquito del tipo de bebidas que existen. Hay bebidas saludables y no saludables. En cuestión de las saludables, y de acuerdo a estos criterios, cumplen con estas características. Bueno, no representan una carga extra a los riñones, no los hacen trabajar más. Promueven el crecimiento y el desarrollo, por ejemplo, con la leche, que es alta en proteína, en calcio. No promueven la formación de caries. No promueven la obesidad y no son adictivas, es decir, no tienen azúcar añadida. Lo contrario a las bebidas que no son saludables en la infancia, que representan una carga extra porque tienen que filtrar sales, o bien a nivel hepático tienen que deshacerse de estimulantes, colorantes, saborizantes, etcétera. Favorecen la aparición de caries y promueven el aumento de peso. Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y son alimentos ultraprocesados, que ya a la fecha ya no se llaman alimentos, sino ya son productos ultraprocesados, y ya
una autoridad sanitaria incluso dice es veneno embotellado y vamos a ver por qué es. Entre las bebidas no saludables en la infancia están los jugos y hago la referencia, jugos naturales y embotellados. ¿Por qué? Bueno, porque los jugos naturales se les está concentrando la cantidad de azúcar, una cantidad de azúcar bastante grande y estamos dejando de lado la fibra, que es tan importante para la digestión. Entonces, de nada sirve concentrar una gran cantidad de azúcar si podemos darle al niño una fruta para que tenga la sensación y toda la textura de la fruta y no solamente que se la beba. Recordemos que el cerebro, cuando bebemos, ni cuenta se da que estamos consumiendo calorías. Otra de las bebidas, pues obviamente son los refrescos. Otra más son las tisanas. Aquí hay una definición interesante entre tisana, infusión y té. El té es aquel que se hace de la hoja de té. Puede ser té blanco, té verde o té rojo, de acuerdo al proceso de tostado que tenga la hoja del árbol del té. Infusión es cuando el agua, en donde sumergimos la flor, la hojita, el tallo de la plantita, no hierve, nada más como que se remoja. Y la tisana, el agua sí hierve y la temperatura, pues obviamente es más alta y se obtiene una bebida más concentrada. Tampoco se recomienda este tipo de bebidas en niños y ahorita vamos a ver. A pesar de que hay una norma oficial mexicana para bebidas saborizadas no alcohólicas, en donde advierte que pues no deben ser consumidas por menores de 12 años aquellas que contengan cafeína, taurina, vitaminas del complejo B, glucuronolactona, ginseng y otros aditivos como el guaraná. Los papás siguen considerándolas como una opción para hidratar al niño. ¿Por qué? Pues no tiene nada de malo, hace calor, tiene sed, es un suerito, pues que le dé 2, 3 traguitos y se va a sentir bien. Pero no sabemos todas las implicaciones a la salud que esto conlleva. Continuamos con bebidas no saludables en la infancia, pues son toda esta gama de yogurts para beber, los cuales contienen una gran cantidad de azúcar y emulsionantes y colorantes artificiales, obviamente. El café no se recomienda tampoco a los niños porque representa una carga renal para ellos. Las lechitas estas endulzadas que hasta del tamaño vienen perfectamente para que el niño agarre el popote y lo inserte y se lo tome. Esto, cuestión de mercadotecnia, pues está súper estudiado. Entonces, también esas son altas en azúcares. Ya les comentaba, las bebidas energéticas y para deportistas no están elaboradas para el funcionamiento o para apoyar la hidratación en niños pequeños. ¿Por qué? Porque el consumo de bebidas energéticas, sabemos que hay bastantes, incluso hubo un tiempo en el que en los semáforos nos vendían esas botellas verdes con las letras amarillas. Bueno, pues esto se ha visto que contiene sustancias que producen daño renal. Hay una característica, producen rabdomiólisis. ¿Qué es rabdomiólisis? Bueno, es cuando el músculo se empieza a deshacer. Viene por bastantes causas, entre ellas accidentes, golpes, pero también el consumo de estas bebidas energéticas se ha visto que en algún momento puede empezar a dañar el tejido muscular y por lo tanto todas estas sustancias que se liberan al deshacerse el músculo, pues van a llegar al riñón, representando una carga para el mismo y pues obviamente causando daños. Como les comentaba anteriormente, el té y el café contienen compuestos que interfieren con la absorción de hierro, entre ellos la cafeína y la teína. No se recomienda en niños pequeños. ¿Por qué? Además los estimulan. Estos estimulantes, bueno, pues tienen que ser llevados al hígado para que puedan ser filtrados. Entonces también representan una carga hepática para el niño.
el clásico tecito de manzanilla, tecito de limón. No, pues mejor háganle un agua de limón, denle un poquito de agua con hielo y punto. No necesita en estos momentos sustancias que son bioactivas y que no tenemos nosotros la capacidad o la forma de poderla dosificar. Entonces, recordemos que estas sustancias pueden ser son solubles en agua y que van directamente a los riñones. Como no tenemos la forma de crear una dosis segura, lo ideal es que no se la estemos dando porque estamos haciendo que el riñón trabaje más. Aquí tenemos otros ejemplos de bebidas no recomendables para los niños. Es que el niño no puede digerir la leche, le doy su leche de almendras y ya me siento perfecta. Hay que leer las etiquetas. Los ingredientes van a ir siempre de mayor a menor. ¿Qué es lo que más contiene este producto? Hasta lo que menos contiene. Imagínense que esta bebida de almendras, pues lo que nos están vendiendo es agua con azúcar. ¿Sí? Y lo que debemos evitar a esta edad, es el azúcar, precisamente. Y solamente tiene un 4% de almendras. Entonces, y vaya, hay toda una cultura alrededor de este tipo de bebidas, pues mejor hacerlas caseras, ¿no? Nos va a salir muchísimo mejor en cuestión económica y en cuestión de salud. También estas bebidas que son tan lindas y tan socorridas por las mamás y por los niños, que contienen lactobacillus casei shirota, que son bastante buenos y hay bastantes estudios que mejoran la microbiota intestinal. Bueno, pues también les quiero comentar que pues hay mucho azúcar en su interior. Estamos hablando de que es una cucharada de azúcar en este botecito. Sí, efectivamente ayudan, pero tenemos otra opción muchísimo más sana, la que este tipo de bebidas industrializadas, que es el yogur de búlgaros. Fíjense ustedes, a partir del año 92, bueno, hasta el año 92 los refrescos se endulzaban con azúcar. A partir de este año, que en la década de los 90, empezaron a utilizar el jarabe de maíz alta fructosa, que es más barato, es más fácil de producir y además da mayor dulzor a los productos a los que se les aplica. Entonces, aquí es cuando coincidentemente empiezan los problemas en México de obesidad y diabetes. No es coincidencia, todo está obviamente unido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el jarabe de maíz alta fructosa pues tuvo un auge impresionante a partir de los años 90, 2000, como principal endulzante de productos, no tan solo bebidas, sino productos industrializados, porque es más barato, repito, y es más dulce. Entonces, tenemos un aproximado de consumo de azúcar directo. El azúcar directo por persona es aquellas cucharaditas que le ponemos al café o al té, pues son 21 kilos, es bastante azúcar la que se consume. Pero si le sumamos todo el jarabe de maíz que nos bebemos durante todo el año, pues estamos considerando que nuestros riñones tienen que filtrar demasiado y mucho más problema es a los niños que todavía están en crecimiento y desarrollo. Hablando un poquito de jarabe de maíz de alta fructosa, este obviamente viene del maíz, se utiliza en una cantidad impresionante de productos ultraprocesados, hasta los que no saben dulce. A todos le ponen jarabe de maíz, perdón, pues porque es una manera de combatir costos de producción. Pero no es lo mismo a la fructosa que tenemos en las frutas, sobre todo aquí en Yucatán, que tenemos una variedad impresionante de frutas. ¿Por qué? Porque esta fructosa, si bien es un azúcar, pues está acompañada de vitaminas, de minerales, de fibra y de agua. Entonces no podemos comparar el jarabe de maíz de alta fructosa con la fructosa de la fruta. Obviamente es muchísimo más sano consumir la fructosa derivada de la fruta. Cuidado, aquí sí quisiera comentar, cuidado con esas probaditas de miel que se le da a los niños, pues para que vaya empezando a sentir los sabores dulces. Hay una miel que, sí, bueno, no sé, miel transparente, esa no se la den a los niños. ¿Por qué? Porque estamos ya promoviendo
la adicción a lo dulce desde temprana edad. ¿Qué pasa con la fructosa? Bueno, la fructosa no necesita de insulina para entrar a las células, va directo y es como si alguien llegara a tu casa y se metiera y así como, ¿y ahora qué haces aquí? ¿Qué hago contigo? Bueno, en la célula pasa lo mismo. La fructosa, al entrar tan rápido a la célula, no se puede utilizar como producción de energía, entonces la célula decide mandarla al ciclo del ácido úrico. Entonces, tenemos como consecuencia del alto consumo de fructosa o jarabe de maíz alta fructosa, pues un aumento en la producción de ácido úrico con las consecuencias para la salud que podemos ver por el lado derecho, gota, litiasis renal y obviamente enfermedad renal. Y por otro lado, es precursor de la obesidad, diabetes tipo 2, de la hipertensión, enfermedad cardiovascular y en general del síndrome cardiometabólico. Entonces, la fructosa ya se ha visto, ya hay bastante evidencia científica que nos produce ácido úrico con todas las consecuencias a la salud. En cuestión de evidencia científica, este es un estudio muy interesante que tengo que comentarles. No hay muchos estudios para empezar de todo lo que causa de riñón, de daño renal, y mucho menos en niños. Entonces, este es así como que un área de oportunidad para empezar a estudiar qué es lo que ocurre, aunque sepamos que hay muchas consecuencias a nivel renal. Y en este estudio se dieron cuenta que el patrón de consumo de bebidas tiene que ver mucho con el daño renal que resulta de ello. Y han concluido que los niños son particularmente vulnerables a las consecuencias dañinas de consumir bebidas endulzadas. Esto quiere decir que si al adulto le hace daño, al niño hay que multiplicarlo por 2. Otro estudio muy interesante, este fue también en Estados Unidos, es a los voluntarios se les pidió que hicieran ejercicio y se les dio de tomar, digamos, para hidratarse, 2 litros de agua y 2 litros de refresco. Pero aquí las condiciones climatológicas eran de mucho calor, entonces pues esto promovió la sed y aparte del ejercicio. ¿Qué pasó con este experimento? Bueno, se dieron cuenta que la respuesta térmica y la respuesta cardiovascular, es decir, la pulsación por minuto, no cambiaba si te hidratas con agua simple o con refresco. Es lo mismo. ¿Sí? Si tienes sed y te hidratas con agua y te hidratas con refresco, tu corazón late y lo mismo y tu temperatura va a descender igual. Pero donde sí vieron cambio fue en la presión arterial. Esto indica que, le podemos ver acá en la gráfica C, la diferencia estadísticamente significativa entre la hidratación con agua, que está aquí, y con refresco. Es decir, al término de la activación física posterior y a las 24 horas, todavía tenemos efectos del refresco en nuestro organismo. Y esto hace que nuestra presión arterial se eleve. Y también, como dato curioso, se suda más, o midieron la cantidad de sudor, con refresco. Obviamente nuestro cuerpo se quiere deshacer de toda esa cantidad de sustancias que están produciendo daños orgánicos y la presión arterial se vieron elevadas cuando se hidrata con refresco más que con agua. El agua es lo mejor que podemos hacer. En cuestión de marcadores de daño renal, quisieron también medir si hidratarse con refresco daña el riñón. Obviamente encontraron una diferencia significativamente más grande. Aquí hablamos de un refresco que tiene cafeína, se aumenta los niveles de creatinina, se aumenta los niveles de ácido úrico cero a las 24 horas por la situación que les comentaba del jarabe de maíz alta fructosa que va al ciclo del ácido úrico, y también aumenta un marcador de vasopresina. ¿Sí? Esto quiere decir que se sube la presión porque nuestras arterias empiezan a cerrar. Este es un factor de riesgo para poder desarrollar hipertensión arterial. Me van a decir, ay, bueno, pues son los refrescos, las bebidas que son endulzadas
azúcar o con jarabe de maíz alta fructosa, pero está la versión light, ¿no? O sea, la versión sin azúcar, la versión cero. Pues, ¿qué creen? También tenemos opciones, evidencia de que causan bastante daño renal este tipo de bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales. Podemos ver en este estudio dos gráficas. Una es soda o refresco no dietético contra refresco dietético. Se vio que sí hay marcadores de daño renal. Ah, bueno, pero ¿qué pasa con el azúcar que no tiene azúcar? Perdón, con el refresco que no tiene azúcar y aquel que sí está endulzado con azúcar? Pues causa lo mismo. Entonces, tanto sea endulzado con azúcar o con edulcorante, va a causar daño renal. Tenemos recomendaciones y hay bebidas saludables en la infancia. La primera, la leche materna. La leche materna es la mejor forma de hidratar y de nutrir al niño, por lo pronto los primeros 6 meses de vida y hasta que la mamá lo decida y el niño lo decida, puede ser más de 2 años. Después de la leche materna, ¿qué se le puede dar al bebé? Agua, agua simple. Y después del año de edad, si ya queremos darle leche de vaca, bueno, hay que esperarse 1 año, pues si no vamos a producir algún tipo de alergia alimentaria. Y siguiendo las recomendaciones de las nutriólogas expertas, pues hasta 2 vasos de leche al día. ¿Sí? Estas son las bebidas que deberíamos estar utilizando para nuestros niños. Además, cuando los niños tienen sed, quieren agua. Ah, bueno, tenemos otras opciones como aguas realizadas o preparadas con fruta de la estación, frutas locales, sin azúcar. Ya el azúcar de la fruta le puede dar el sabor delicioso al agua y tenemos unas opciones muy ricas y saludables que le podemos ofrecer al niño. Dejemos ya de ofrecerle bebidas que sabemos, por lo pronto, ahorita ya sabemos por evidencia científica, que no son saludables para los niños. Ok, perdón. En cuestión de más recomendaciones, bueno, pues hay que ingerir abundante agua, no refrescos, poca sal. Y esto de poca sal y no tomar refresco debe ser por toda la familia. No podemos estar tomando refresco y decirle al niño que no tome refresco. Debemos de ser el ejemplo para nuestros niños. La alimentación completa, que aunque parezcamos grabadoras, tiene que ser variada, debe de incluir frutas, verduras, hay que evitar la obesidad, haciendo que los niños se muevan. Si bien ahorita estamos en casa, bueno, pues a mover un poquito los muebles y que los niños empiezan a corretear alrededor de la mesa, hacerle que salte la cuerda. Hay formas de hacer que los niños se muevan y mejoren el peso. Evitar el abuso de analgésicos, obviamente, como les decía al principio, esa es una de las principales etiologías de la enfermedad renal crónica, porque hay ciertos analgésicos que dañan la función renal. Estar atentos. A ver, si soy enfermera, soy trabajadora social, nutriólogo, médico, y está viniendo a consulta una mamá y viene un niño, es un niño que puede desarrollar enfermedad renal en potencia. Entonces hay que fomentar el platicar también de la salud de los niños con los papás, porque son aquellos que tienen el poder de darles una buena alimentación al niño. Y atentos si el niño se orina de día después de los 3 años, porque eso está indicando que tiene problemas tanto de infecciones posiblemente como de un control de esfínteres, y eso puede promover también que los riñones se dañen. Preguntar si hay familiares directos, padres o hermanos en diálisis o trasplante. Eso es otra de las recomendaciones a las que hay que estar atentos. Pregunten, los niños son adultos en potencia. ¿Y qué queremos? ¿Adultos sanos o adultos que al rato vamos a tener que estar atendiendo porque no pudimos prevenirlo desde la infancia? Y ya como conclusiones,
repito, el niño decide cuánto, pero el adulto decide qué. Entonces, si somos su ejemplo, no hay que defraudar a nuestros niños. Ellos están confiando plenamente en sus cuidadores, en sus padres, pues para vivir simplemente. Entonces, si nosotros ya sabemos todo esto, no defraudemos dándole bebidas que sabemos de antemano que les van a hacer daño, que les están dañando sus riñones y que finalmente, en cierta medida, los estamos conduciendo a que tengan problemas de riñón, problemas de diabetes, problemas de hipertensión, y podemos y tenemos ahorita la forma de evitarlas. Entonces, sí, quiero que se queden con esta idea de que hay que ser conscientes. A lo mejor quitarse un poquito el papel de enfermera, de nutriólogo y decir, bueno, a ver, los niños que viven cerca de mí, si no tengo hijos, mis sobrinos, y si ya tengo nietos, pues mis nietos. A ver, ¿qué estás tomando, chaparrito? Vamos a cuidarnos desde ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que si no cuidamos esos riñones vas a traer como consecuencias muchos problemas y esto va a representar que tu calidad de vida en un futuro lejano o cercano pues se vea disminuido. Y pues no hay que defraudar. Recuerden que su vida y su salud de estos chaparritos están en nuestras manos, entonces hay que ser muy conscientes y hay que empezar a cambiar. El cambio empieza desde uno, cuesta trabajo, sí, pero hay que hacerlo. Ya es momento de hacerlo y con esto concluyo. Les agradezco muchísimo su atención. Gaby, muchísimas gracias por esta presentación. Les dije que iba a ser algo muy interesante y que debe de ser motivo también de reflexión para nosotros mismos, ¿no? Todavía ayer, bueno, en una conversación con otros profesionales nos comentaban que estos cursos, por ejemplo, ¿no? Debemos de darlos a lo mejor primero al personal de salud para que el personal de salud se cuide y luego al resto de la población, ¿no? Pero me parece que esto es algo que todos tenemos la oportunidad de tener al alcance esta información y definitivamente, bueno, al menos en la Secretaría de Salud, por supuesto, nuestra prioridad es la población, ¿no? Que finalmente pues no tiene el conocimiento, ¿no? Y nuestro segundo objetivo pues es que precisamente nuestros grandes aliados, que son el resto del personal de salud, que tiene conocimiento de todas estas cosas porque pues lo estudiamos finalmente cuando vamos a algún tipo a nuestras licenciaturas, ya sea en enfermería, en nutrición, en medicina, pues todo esto lo sabemos. A veces se nos olvida porque somos personal de salud, pero pues definitivamente esto es algo que todos tenemos que tener pendiente, todos tenemos que tener en cuenta. Y este es un tema de conversación, el tema de las bebidas, los alimentos, que no nada más debe de recaer en el tema de los nutriólogos, por ejemplo, ¿no? A veces nos pasa que una mamá quiere alguna recomendación de bebidas para su hijo y, uy, no está la nutrióloga, ¿no? Cuando venga la nutrióloga, cuando venga el nutriólogo. Y pues esto finalmente es algo que forma parte de nuestras obligaciones de promoción a la salud y definitivamente nuestro papel como educadores en salud, pues es darle información, ¿no? Ya definitivamente las decisiones, pues las tomamos todos y cada uno de nosotros, personal de salud o no personal de salud, las decisiones finalmente, y cuando vamos al supermercado, cuando vamos al mercado, pues la decisión final la tenemos nosotros y pues hasta ahora, pues es bueno tener esa libertad, ¿no? Finalmente de decidir qué comprar, pero sí tenemos que hacerlo de tomar decisiones de manera informada. Finalmente, para eso está, por ejemplo, esta herramienta nueva que es el nuevo etiquetado de alimentos, ¿no? El nuevo etiquetado no tiene toques eléctricos, ¿no? Para que cuando agarres algo lo sueltes. Está la información ahí, ¿no? Si la información sientes que te sirve y vives con algún padecimiento y sabes porque fuiste con la nutrióloga o con el médico y el médico te dijo, bájale al azúcar, bájale a la sal, y estás viendo un producto que dice exceso de azúcar o exceso de sal, pues ahí tendría que sonar una campanita, ¿no? Y a lo mejor buscar otro que no tenga el sello. Pero pues eso finalmente pues ya queda en todos y cada uno de nosotros. Repito, personal de salud
o no personal de salud, pues eso ya finalmente queda de cada uno de nosotros, ¿no? La información ahí está, la información, hay mucha información accesible con respecto a el tema del azúcar, el tema de la sal, que posteriormente el próximo mes vamos a tener también un webinar que nos hable específicamente de la sal, que es otro tema también bien importante para cuidar, el tema de las grasas trans, hay información, ahí está, y bueno, poco a poco les iremos trayendo pues lo que tenemos al alcance, ¿no? Finalmente como profesionales de la salud. Gaby, hay varias preguntas que me gustaría irte haciendo. Hay una que está muy recurrente, tanto en Facebook como aquí en Zoom, que es el tema del consumo del café. Fíjate que nos comenta una persona que nos está escuchando que le llama la atención el tema del café porque sobre todo en las zonas rurales, ¿no? En el interior del estado, por ejemplo, los niños crecen tomando café, a veces en la mañana y en la noche, con eso acompañan sus alimentos. Entonces nos comenta una participante que, oye, fíjate que yo le he dicho a los papás que no le den café, pero los papás nos contestan, oye, yo tomé café mañana, tarde y noche desde que nací y estoy muy bien, ¿no? Bueno, según ellos están muy bien, ¿no? Entonces, no sé si pudieras ahondar un poquitito en lo que se sabe, ¿no? Y en el tema de las cantidades de café que se deben de consumir. Sí, bueno, el café de entrada pues tiene un estimulante y se advierte que no debe de consumirse por los niños. Entonces, sí es un tema porque el café también crea adicción, obviamente, y sabemos que el desayuno es una herencia que viene de la familia. Entonces, es difícil cortar como que forma de desayunar. No nos vamos a pelear con la familia, simplemente darles la recomendación de que, bueno, sabemos que hay estudios que avalan que el café no es recomendable. ¿Por qué? Porque no permite que los huesos se formen, ¿cómo se llama? El calcio se fija en los huesos. Entonces, bueno, una forma es dárselo un poquito más livianito, bajarle la cantidad o diluirlo un poquito más en la medida que el papá acepte, porque el niño va a tomar lo que el papá acepta. Entonces, Totalmente. tampoco se trata de confrontarse, bueno, ya se tiene ese hábito, pero vamos a hacerlo lo menos dañino posible para el niño, darle agua de calcetín. Sí, definitivamente en el tema de la alimentación, pues el tema cultural, ¿no? Es súper importante. Entonces, ahora sí que, bueno, si el niño de alguna manera, uno como cuidador, porque tenemos muchos compañeros del DIF también que nos están escuchando, que trabajan en los CRES y trabajan en las guarderías, entonces, pues a veces ellos reciben niños que tienen de repente hábitos, pues que a lo mejor pues estos profesionales que trabajan en estos centros de cuidado de niños, pues ven algo y dicen, uy, pues es que esto yo sé que no debe de ser. Pero pues como dice Gaby, no nos vamos a pelear con los papás. Definitivamente hay temas culturales, ¿no? Como a lo mejor en el tema del café, por ejemplo, ¿no? Que pues es algo que culturalmente o familiarmente ha sido una bebida que pues todo el mundo consume, pero pues sí es nuestra obligación, ¿no? Comentar a lo mejor al papá que lo preferible es si el niño va a tomar café y el niño de alguna manera ya tiene ese gusto adquirido, ¿no? Del amargo del café y al niño le apetece, nada más es tener cuidado con la dosis, o sea, que no rebase, ¿no? La dosis recomendada de café, que pudiera ser cero, ¿no? O bueno, si es definitivamente, ¿no? Como dice Gaby, hay medio agua de calcetín, ahí así muy rebajado o muy cortadito, ¿no? Ahí con un poquito de leche, por ejemplo, ¿no? Como para que no tome el café puro. Además, hay que recordar que el café, pues también es un estimulante. Entonces, si tenemos a lo mejor un niño muy activo, ¿no? Un niño que todo el tiempo está muy despierto y le damos un estimulante como el café, pues lo vamos a tener dándose de golpes en el techo y en las hamacas y en todos lados. Entonces, ahí tendríamos también que ver esta parte, ¿no? Pero pues definitivamente ahí hay un tema de negociar también y de ofrecerles la información a los papás y de negociar con ellos. Ningún papá quiere que sus hijos sufran algún daño o sufran alguna enfermedad. Entonces, a los papás a veces lo que nos hace falta es que alguien nos dé la información adecuada, ¿no? Y venga y nos platique y nos comente y nos diga y nos dé opciones, porque a veces le decimos no le des café, pero entonces, ¿qué le doy?
¿no? Entonces también hay que aprender a dar opciones a los papás y transformar a lo mejor un poco esas bebidas que ya les dan a sus hijos en otras, ¿no? Gaby nos comentaba muy ciertamente el jugo puro de fruta, ese debemos de evitar darlo. El chiste de la fruta, que también nos los decía Anaís cuando estuvo con nosotros, pues es comerse el gajo, comerse la fibra, ¿no? Tratar de que la fruta cumpla con esa función de saciedad. Si el papá o la mamá o el cuidador le está dando jugos puros de fruta, pues entonces ya no estamos haciendo nada. Entonces, bueno, si al niño le gusta y le agrada el sabor de las frutas en una bebida, pues hay que diluirlo, ¿no? Agua de naranja, agua de melón, agua de piña, ¿no? O sea, ya diluírselos un poco, para que de alguna manera, bueno, al niño le agrada el agua de fruta. Qué bueno, el sabor de las frutas, maravilloso. Tenemos un severísimo problema en el consumo de frutas y verduras en todos los grupos de edad. Y no vamos a dejar de darles eso, pero pues sí hay que buscar opciones que sean más saludables para ellos, ¿no? Entonces nosotros se los asentamos. El niño decidirá cuánto va a tomar, si se va a acabar el vaso de agua de naranja, si va a tomar solo un sorbito, pero el niño se irá acostumbrando y finalmente su paladar, ¿verdad? Se irá haciendo menos dulce, irá demandando menos cantidad de ese azúcar tan concentrada y poco a poco, literal, iremos limpiando un poco ese paladar de los sabores tan intensos y pues lograremos que el niño ya consuma bebidas más saludables para él, para sus riñones, para su crecimiento, para todo, ¿no? Así es. Fíjate que también nos preguntan de endulzar las bebidas con miel de abeja. Nos preguntan de la miel de abeja pura. Ya quedó clarísimo que las imitaciones de miel o esta miel que viene así transparente, pues eso definitivamente no. Pero nos preguntan el tema de la miel, el tema de la miel de abeja. ¿Tú qué opinas, Gaby? Pienso que la miel es buena opción, sin embargo, promueve esa adicción a lo dulce. Entonces, vamos a tratar de quitar lo más que se pueda hasta donde el niño nos permita. Y sí, es una buena opción. Si lo voy a endulzar con miel transparente, a miel de abeja, 1000 veces la miel de abeja. Pero sí hay que tener mucho cuidado con las cantidades, porque recuerden que nuestro cerebro nos va a pedir lo dulce. Entonces no hay que promovérselo, no hay que fomentárselo al niño. Si el niño antes le poníamos una cucharada de miel y ahora con media no nos dice nada, perfecto. Sí, al mañana le pongo un cuarto y a ver qué tal. No, y de repente a lo mejor dejar la miel para algo que sea comido, ¿no? O sea, para un poco de fruta, ¿no? Encima de la fruta, un poquito de miel, sobre una rebanada de algún pan o algún hot cake que le pongamos fruta, le ponemos un poquito de miel, porque finalmente como lo que comemos, lo comemos despacio, ¿no? A menos que comamos así muy rápido, pero como lo que comemos, lo comemos despacio, pues también le damos chance al páncreas, al hígado, ¿no? Y a todos nuestros sistemas de ir asimilando el azúcar y irla empaquetando, ¿no? De manera adecuada. Recuerden que lo que nos tomamos pasa muy rápido, pasa directo al torrente sanguíneo y ocasiona estos picos, ¿no? De insulina, hace que el páncreas trabaje muy forzado, el hígado trabaja muy forzado. Entonces, ese es el tema con cualquier edulcorante, ¿no? En las bebidas que pasan demasiado rápido al sistema. Entonces, finalmente cuando comemos, ¿no? Que es el caso, y el ejemplo más claro es el tema de la fruta, que ya lo conversamos, ¿no? El tomar jugo de una naranja a comerse una naranja, para el páncreas es una maravilla comerse una naranja en gajos, porque le estás dando chance con la fibra, ¿no? Con la masticada y con el tiempo. ¿Cuánto te tardas en comerte una naranja? A lo mejor 10 minutos, 5 minutos. Bueno, si comes muy rápido, es una colación, 5 minutos, 10 minutos. Te tardas en comer una naranja. ¿Y cuánto te tardas en tomarte el jugo de una naranja? Pues es una tomada y se acabó. Y entonces el páncreas tiene que correr por su vida literal para que el azúcar en tu sangre pueda bajar y no te ocasione un daño permanente, como es en el caso de las personas que viven con diabetes, ¿no? Aquí también hay hay una pregunta, dice una pregunta, ¿cómo podemos enseñar a la población qué cantidad de azúcar deben de consumir? ¿Cómo pueden medirlos y qué consejos podemos darles? Yo soy de la idea que se les recomiende de lo que consumen ahorita, vayan quitándole poco a poco una cucharadita. Si a mi café le pongo dos cucharadas de azúcar, pues ahora le voy a poner 1,5.
y a la siguiente vez que me dé oportunidad, le quito otro poquito. Esto, como bien dijiste, va a empezar a descontaminar nuestro paladar, que está muy acostumbrado a alimentos muy dulces, muy salados, muy picantes. Hay que irlo bajando, bajando, bajando. En 3 semanas que nosotros dejemos de consumir grandes cantidades de azúcar como lo estamos haciendo actualmente, nuestro sistema, perdón, nuestro gusto, el sentido del gusto se va a volver mucho más sensible y nos va a parecer que todo lo que consumíamos antes era demasiado dulce. Entonces vamos a darnos tiempo. De lo que consumen ahorita, bájenle una cuarta parte, ¿sí? Es correcto. Y cuando tengan la oportunidad, otra cuarta parte, ya estamos ya a la mitad de lo que consumimos, sea la cantidad que sea. Eso va a beneficiar, nos van a dar las gracias. Y podemos hacer, por ejemplo, si eres, digo, profesional de la salud o tienes contacto ahí con gente para educar, yo he visto en muchos consultorios, por ejemplo, de primer nivel, aquí en la Secretaría de Salud, personal de salud muy creativo. Entonces, a veces he visto, por ejemplo, en que pegan, por ejemplo, como en cartón, pegan diferentes botellas o cajitas, por ejemplo, de los refrescos o jugos más frecuentes que consume la población, y en un ladito miden, ¿no? En cucharadas el azúcar que tiene cada una de esas bebidas y se las ponen en unas bolsitas, ¿no? Entonces, es una manera muy visual de mostrarle a la gente cuánto tiene de azúcar, ¿no? Lo que se está tomando. Y eso, la gente se queda infartada, por ejemplo, con los juguitos, ¿no? Que pues uno jura que pues es algo, pues está la fruta gigante en el empaque y tú dices, ay, esto es puro de manzana, casi, casi caído del árbol. Y cuando te das cuenta de que tiene a lo mejor hasta un poco más de azúcar que los refrescos que pensamos que tienen más azúcar, pues entonces es cuando la población dice, uy. Entonces, hay gente que es muy visual, ¿no? Le sirve mucho el ver, ¿no? La bolsita o las cucharadas, o hay quienes son muy creativos también y a las botellas de jugos, por ejemplo, o de tés, les quitan el contenido y adentro les ponen el azúcar y la cierran. Entonces, eso también puede ser muy, muy visual para la gente que pues, de alguna manera no logra entender cuántos son 5 o 10 o 15 o 25 gramos de azúcar. Dicen, bueno, pues igual y 25 gramos no es tanto, ¿no? Pero ya cuando lo ves físicamente, pues eso pues ya te da una idea de lo que estás consumiendo. Y es recordarle a la gente que el azúcar tiene que medirse con una cucharita, ¿no? Entonces, tener también medidas de cucharas o de tazas en tu consultorio o en tu unidad o en donde uno esté encargado de dar esa educación, pues también le sirve a la gente, ¿no? Oye, una cucharita esta es la medida de cuchara y esta es la medida de vaso, ¿no? Y esta es la medida de taza. Entonces, eso también puede ayudar mucho a pues educar a la gente de manera correcta, ¿no? Entonces, ahí sí esa responsabilidad pues es de nosotros, ¿no? Ahora sí que hacer todo lo posible por educar a la gente, pues eso es responsabilidad nuestra, ¿no? Ya cada quien tomará pues sus decisiones con respecto a qué darle a un niño, ¿no? Dijo ahí, pues es un tema ahí finalmente de decisiones propias, ¿no? Este tema. Pero mientras no pase otra cosa, pues finalmente nosotros como cuidadores, ¿no? O responsables de llevar mensajes de salud, pues tenemos que tratar de que la gente entienda y aprenda qué es lo que es más recomendable y promover el agua. O sea, vamos a promover muchísimo el consumo de agua simple, ¿no? Dejemos en algún punto, yo no sé por qué, se perdió el tema o al agua se le dio una connotación hasta como de nivel socioeconómico, ¿no? ¿A cuánto no nos ha pasado que de repente le ofrecemos agua a alguien y solo agua le vas a dar? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no le ofreces otra cosa, no? Entonces, el tema del agua no tiene nada que ver con un tema de si me caes bien o me caes mal. Al contrario, si te doy agua es que me encantas, me caes requete bien y quiero que estés muy saludable, ¿no? Exacto, te cuido más. Totalmente. Pues Gaby, bueno, mira, una última pregunta por acá, que esta sí está un poquito diferente. Nos preguntan, en el caso de los tipos de leche, ¿cuál es la más recomendable para los niños? Supongo que ya para los niños más grandecitos. Si hablamos de leche de vaca, pues la leche de vaca, pero yo les recomiendo que vaya de la semidescremada a la descremada. Exacto. Cualquiera que no sea fórmula láctea, por favor, hay hasta leche del Chavo del Ocho. No, por favor, eso
suero de leche con agua y le ponen aceites. Entonces, que sea realmente leche de vaca ultra pasteurizada, la marca que quieran. Sí, y recuerden que esto, bueno, el tema ya de estar pensando en qué tipo de leche le doy, recuerden que eso también tiene mucho que ver con si el niño tiene algún problema de sobrepeso o obesidad, ¿no? Y si el niño que tiene sobrepeso o obesidad, pues ya estoy cuidando, no darle bebidas azucaradas, no darle, ¿no? Todo eso, y todavía el problema persiste, pues entonces es cuando empezamos ya a hacer estas restricciones, ¿no? Bueno, le cambio la leche entera por leche semi o leche descremada, pero no se vale decir, ah, bueno, le voy a dar leche descremada, pero le sigo preparando, ¿no? O le sigo comprando su juguito en la esquina. Entonces eso, pues eso no, primero vamos a quitarle el juguito, vamos a prepararle agua de frutas, ¿no? En la casa y de acuerdo a una consejería que tengamos por parte del nutriólogo, del médico, si fuera ya necesario hacer esas restricciones, bueno, pues entonces ya pasaremos a la restricción de la leche. Pero pues no se vale sacrificar estos alimentos que son recomendados para niños, agua, leche. Si no se vale sacrificarlos, sí, pues no estoy haciendo el otro tipo de cambios que debo de hacer en su alimentación. Entonces, Gaby, no sé si quieras cerrar con algún mensaje para la gente que nos está escuchando. Gracias. Pues sí, tenemos la solución de muchos problemas de salud en la mesa, en la cocina, en la alacena, en el refrigerador. Entonces, somos personas ya informadas, nos dediquemos o no a la salud. Esto hace que nos empoderemos. Empoderar quiere decir tomar decisiones adecuadas para cuidar mi salud y la de mi familia. Y hay que transmitir toda esta información, pero empezar con uno mismo. Entonces, hoy, compañero, compañeras, si tienes sed y se te antoja un vaso de refresco burbujeante con sus hielos, piénsalo 2 veces, hazle un favor a tus riñones y pues cambia por un vaso con agua. Maravilloso ejemplo y maravilloso consejo. Luego ahí, cuando revisamos ahí debajo de los escritorios de toda la gente, ahí vemos las calamidades. Entonces, vamos a tomar agua por salud renal, vamos a tomar agua también por salud en general y pues vamos a convertirnos en ejemplo, ¿no? Vamos a tratar de convertirnos en ejemplo, no nada más para nuestros pacientes, si eres personal de salud, no nada más para tus alumnos, si eres maestro, si eres docente, sino pues para ti mismo y para los que están contigo en casa, ¿no? El ejemplo comienza con uno, así que pues como dice Gaby, la solución a veces la tenemos en casa, y pues somos un poquito resistentes, entonces pues sí, vamos a transmitir información. Pues muchísimas gracias, Gaby, por este excelente tema que nos acabas de compartir. Les recuerdo a todos quienes quieran este webinar que ahí les puse en los comentarios, tanto en Facebook como aquí en Zoom, el correo de la Dirección de Nutrición. Entonces, quien guste que les mandemos la grabación del webinar, por favor, mándenos un correo a direcciondenutrición@ssy.gov.mx y con mucho gusto les hacemos llegar enseguida la liga de la grabación para que puedan compartirla con quien ustedes quieran, volver a verla. De todas maneras, les recuerdo que esta grabación que se transmitió por el Facebook Live de la Secretaría de Salud, pues se queda ahí de manera permanente. Entonces, ustedes cuando tengan chance, si no alcanzan a pedirlos el link o por algo, pues pueden entrar a las redes sociales de la Secretaría de Salud de Yucatán y pues ahí se queda colgada esta presentación como las otras que ya estuvimos dando durante estos meses. Así que pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Gaby, nuevamente. Gracias, al contrario. Y que tengan un excelente fin de semana y tomen mucha agua. Recuérdenlo. Sí. Gracias.